Experiencias cercanas a la muerte, ECN. Eventos que ocurren cuando una persona está al borde de la muerte o que ya está clínicamente muerta y que se relatan después de su recuperación. Era el 18 de julio de 1969. Era temprano en la mañana, alrededor de las 5:30 AM. Era un hermoso día para volar. No había demasiado viento. ¿Qué otra cosa podíamos pedir? Encendimos los motores. Teníamos los tanques llenos. Todo estaba bien. Así que comenzamos el despegue. Y luego, efectivamente, la aeronave comenzó a ascender. Chuck recogió el tren de aterrizaje. Estábamos acelerando y subiendo por encima de la pista, y creo que estábamos a unos 30 metros sobre el suelo, cuando empecé a notar que algo andaba mal. Tenía su motor a altas revoluciones y el otro a bajas revoluciones. Eso solo ocurre cuando hay una falla del motor. Así que entonces me sujeté de los asientos y me aferré a ellos. Miré hacia afuera y vi un montón de césped verde. Parecía un parque de la ciudad. Y pensé, bueno, en el peor de los casos, siempre nos han entrenado para aterrizar en un parque. Pero lo siguiente que noté fue que árboles altos golpeaban nuestro parabrisas. Chuck tomó los controles y los giró completamente a la izquierda, todo lo posible. Y luego los tira hacia atrás contra su pecho. De repente me encontré sobre el lugar del accidente, pero sin saber qué estaba viendo ni por qué. No sentía dolor, tampoco tenía miedo ni incomodidad, simplemente estaba sobre el lugar del accidente. Podía ver el avión y podía ver al piloto. Mis ojos se fijaron primero en un piloto. Era Gene. Y luego giré y vi a otro piloto justo al lado de él, como a 1,5 metros de distancia, y reconocí que este era Chuck. Y mientras procesaba lo que estaba viendo, vi a un tercer piloto también como a 1,5 metros de distancia. Y ese era yo. Imagina que lo que vivimos aquí en esta tierra, en realidad se está viviendo en una pintura plana, en blanco y negro, en una pared. Y la muerte es la separación. Entonces, cuando morimos, nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo físico. Mueres y te arrancan de esa pintura plana, en blanco y negro, y te llevan a una habitación tridimensional llena de color a tu alrededor. Experimentas cosas que nunca antes has experimentado, aunque puedes ver que tu mundo está contenido dentro de este mundo. Luego imagina que te devuelven a esa pintura plana en blanco y negro y tienes que describir 3 dimensiones de color en términos bidimensionales en blanco y negro. ¿Cómo lo harías?
después de la muerte. Médica y científicamente, el punto exacto de muerte no puede ser definido. Lo que sabemos es que realmente existe un proceso de muerte, durante el cual ocurre la experiencia cercana a la muerte. El 75% de las personas en ese primer estudio han tenido un paro cardíaco documentado. Parte de la experiencia es que dicen que flotaron fuera de su cuerpo y podían ver lo que estaba sucediendo durante la reanimación. Creí que yo mismo, como cardiólogo, podía analizar eso. Y ahí es cuando todo se volvió oscuro. Al principio sentí como si me desmayara. Y después fue como si se cerrara el telón o se encendiera una luz o algo así. En algún punto me vi a mí mismo todavía en el suelo y pude reconocerme allí. Estaba como en posición fetal. Y cuando viste tu cuerpo, lograste mirarlo de cerca. ¿Pudiste ver tu rostro? Pude ver mi oreja derecha y esta parte de mi rostro porque estaba acostado mirando hacia otro lado. ¿Cómo te sentiste cuando estabas en ese estado? Bastante enérgico. Me sentí alegre. Yo pensé, aquí sucede algo que nadie más en el mundo sabe. ¿Le has contado a muchos tu experiencia? Usted ha sido el único. ¿Por qué? Pensarían que yo estoy loco. Es lo que conocemos como estar clínicamente muerto. A veces durante unos minutos, a veces 30 minutos, a veces horas. Pero luego la medicina moderna, o quizás un milagro, no lo sé, los revive y son capaces de regresar y hablar de ello. Se puede decir que has muerto. Todas las definiciones médicas, científicas y legales establecen que una vez que cruzas esa línea roja, es decir, cuando mueres, ya no vuelves. Y me gusta decir que los médicos reviven y no que resucitan a sus pacientes. De hecho, yo era agnóstico. No sabía si creía en la existencia de un Dios. Pensaba, no sé si creo en el cielo o no, pero mi padre moría de cáncer. Y alguien le dio la primera investigación sobre lo que ahora se conoce como experiencias cercanas a la muerte. Lo vi en su mesa de noche, lo tomé y lo leí en una sola noche. Y eso despertó mi curiosidad, así que abrí mis ojos, mi mente, y comencé a explorar a partir de ahí. Me pareció fascinante, de alguna manera, el desarrollo de cómo este fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte comenzó a cobrar relevancia en Estados Unidos. El doctor George Ritchie fue realmente el primero en hablar en público sobre este tema. De hecho, él estaba en el campamento Barclay, preparándose para ir a luchar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió durante esos 9 minutos? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Conocí a Cristo porque me dijeron que me pusiera de pie porque estaba en presencia del Hijo de Dios. Él entró en mi habitación y me guió a través de 4 reinos distintos después de la muerte. La vida realmente es eterna, no morimos. De acuerdo. La muerte no es más que un portal por el cual pasamos. El doctor Moody asistió a una conferencia suya en la Universidad de Virginia, donde él era profesor visitante, y lo escuchó hablar sobre esta experiencia. En 1969 me convertí en profesor de filosofía en la Universidad de Carolina del Este y enseñando sobre Platón comencé a escuchar estas experiencias de mis estudiantes y también de otros profesores. Me involucré en ese campo a regañadientes. Estaba en la Universidad de Florida en Waynesville con Sarah Krisinger, que era trabajadora social psiquiátrica en el hospital donde trabajaba. Me dijo que leyó el libro de Raymond Moody, Vida después de la vida, un poco después de iniciarse su publicación. Lo leyó, me lo entregó y me preguntó qué pensaba de él. Él es el doctor Raymond Moody, destacado psiquiatra, conferencista e investigador, pero quizás es mejor conocido como autor del innovador estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte. El exitoso libro, Vida después de la vida, ha vendido más de 15 millones de copias y ha sido traducido a más de 14 idiomas.
Nos dicen primero que nada que parecen abandonar sus cuerpos físicos para elevarse por encima de la escena de la reanimación y observar los eventos que ocurren debajo. Nos dicen que atraviesan un pasaje estrecho o un túnel hacia una luz increíblemente brillante, cálida y amorosa. Tonterías. Nunca antes escuché sobre estas experiencias. Fui al hospital y le pregunté a algunos de los médicos mayores, ¿alguna vez un paciente ha dicho esto? No. Yo era muy escéptico de que estas cosas realmente estuvieran ocurriendo. Y si ocurrían, eran delirios, alucinaciones, desvaríos o algo así. En cardiología nos basamos en estudios científicos. Así que le pregunté a personas que habían sido reanimadas y el tercer paciente dijo que tuvo una experiencia similar a lo que Moody describió en su libro. Entonces, Sarah y yo dijimos, bueno, tal vez deberíamos investigar esto más a fondo. Diseñamos un protocolo científico para entrevistar a estas personas. Grabamos las entrevistas en audio. Consideramos datos como antecedentes, demografía, etc. Y eso duró 5 años. Primero que nada, obtenía permiso para grabar y luego decía, bien, adelante. Cuéntame, ¿qué sucedió? 2 o 3 personas me levantaron y me pusieron en una camilla. Era de metal con 4 patas. Cuando me arrojaron por primera vez sobre la mesa, el médico me golpeó. Y me refiero a que realmente me golpeó fuerte. Me introdujeron un tubo de plástico, como los que se usan en una lata de aceite. Me lo introdujeron en la boca. Y entonces noté otra mesa con una especie de recipiente con un montón de cosas. Luego lo supe más tarde, que era la máquina con la que me golpeaban. La acercaban sobre mi pecho. La estaban usando conmigo, eso era. Cuando estabas arriba y mirabas hacia abajo, ¿veías detalles de tu cuerpo? Sí, pude ver muchos detalles, como manchas de sangre en la pared. La pared estaba salpicada y luego la limpiaron. Me decían, nunca se lo he contado a nadie, doctor, y creo que soy el único al que le ha sucedido. Y las experiencias cercanas a la muerte en ese momento, hace unos 45 años, no eran muy conocidas. Entonces, ellos sentían que era una especie de experiencia única y desconfiaban de que yo les hiciera preguntas, lo cual para mí le daba cierta credibilidad a lo que me contaban. Muchos de ellos dijeron, por ejemplo, que habían intentado contárselo a su médico o a un ministro y que los habían ignorado. Y en esos primeros años, las personas con las que hablé estaban muy contentas de que finalmente alguien las escuchara. Empecé en la Universidad del Norte de Kentucky en 1972. Me contrataron como profesor asistente y me ofrecieron un ascenso a profesor asociado cuando tenía 25 años. También me dieron la titularidad en mi tercer año. 7 estudiantes, mi esposa y yo, hicimos un recorrido por Ámsterdam y luego fuimos a Dinamarca. Pasamos unos días allí, fuimos a Suecia por un día y la última semana fue un viaje de 3 semanas y nuestra última semana fue en París. Fue un recorrido artístico. Principalmente visitamos museos. En la mañana del sábado 1 de junio de 1985 tuve el dolor más agudo que había experimentado en mi vida, en el centro de mi abdomen. Fue aterrador porque llegó de la nada y nunca antes había experimentado un dolor tan agudo. Era como el tipo de dolor que te hace explotar la cabeza. Un médico llegó, me levantó del suelo con mucha dificultad porque no podía moverme. Él sabía lo que yo tenía y me dijo que era una perforación del duodeno, lo que significa que tenía un agujero en mi estómago. Lo que estaba sucediendo era que el ácido clorhídrico y las enzimas y las bacterias de mi estómago estaban filtrándose y migrando hacia mi cavidad abdominal.
O dicho de otra manera, me estaba digiriendo a mí mismo por dentro. Sin exagerar, lo que sentía era como fuego. Mi esposa iba en la parte trasera de la ambulancia. Viajábamos a 120 kilómetros por hora. Básicamente confirmaron que si no me operaban en una hora, moriría. Así que me enviaron al hospital quirúrgico. Era fin de semana, no había médico disponible, no había cirujano en el hospital al que me enviaron. Así que me pusieron en una habitación. Supliqué, grité, vociferé. Mi esposa también suplicó y gritó. ¿Podría verlo alguien, por favor? Dijeron, lo lamento, solo hay un médico que podría hacer algo. ¿Puede hablar con alguien que pueda ayudarnos? Tiene que haber alguien. ¿Cómo puede ser que no haya nadie aquí? Así estuve durante 10 horas. Una enfermera cada hora me preguntaba cómo estaba. Yo le decía en francés y en inglés que me estaba muriendo y solo encogían los hombros y se iban. Tenía mucho miedo, estaba aterrado. Tenía 38 años, era muy exitoso en mi carrera universitaria. Tenía esposa, 2 hijos, una casa y 2 autos. Lo único que podía pensar era, esto no puede estar sucediendo, no puedo creerlo. La gente me pregunta, ¿cómo sabes que estabas muriendo? Me parece una pregunta muy estúpida. Cuando estás muriendo, lo sabes en cada respiración. Con cada respiración sientes que es la última. Estás aquí. Estás aquí. La enfermera llegó a las 8:30 de la noche y dijo que lo sentían. No pudieron localizar a un cirujano, que intentarían encontrar uno al día siguiente, que era domingo. Cuando dijo eso pensé, bien, se acabó, es el fin. No puedo más. Estaba muy agotado y miré a mi esposa. Fue terrible tener que verla llorar. Luego cerré los ojos y dejé de intentar respirar. Y perdí el conocimiento. Yo era ateo y sabía que cuando mueres, simplemente todo se acaba. Es como el gran vacío, ya saben, el fin. La velocidad de impacto oficial registrada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fue de 218 kilómetros por hora. A esa velocidad impactamos justo debajo de la cabina. La cabina simplemente explotó, simplemente todo se abrió. Fue entonces cuando golpeamos esa cúpula y ¡boom!, caímos al suelo. El curador del mausoleo me dijo que esa cúpula tenía 6 o 7 pisos de altura y chocamos directamente contra la parte superior. Puedo recordarlo hoy tan claramente como hace 5 o 10 años. Te das cuenta de que no eres solo un cuerpo. Creo que eso es lo que le sucede a todos cuando mueren. Desperté de la inconsciencia, de pie junto a la cama, sintiéndome mejor que nunca en mi vida. Mi visión se había incrementado enormemente. En lugar de ver 106 grados, podía ver casi 360 grados. Mi profundidad de campo era total. Cuando miraba algo de cerca, todo lo lejano estaba enfocado. Y siendo artista visual, eso significaba mucho. Dije, vaya, nunca había podido ver así. Luego me di cuenta de que podía oír, oler, saborear, tocar todo. Podía percibir los matices en el frío suelo del linóleo. Podía oír el zumbido de las luces fluorescentes en el techo, muy fuerte. Todos mis sentidos estaban aumentados. Miré hacia abajo y me di cuenta de que ahí estaba mi cuerpo, pero yo estaba aquí arriba. No podía estar muerto porque nunca me había sentido más vivo. No solo estaba vivo, sino que era libre. Y no podía entender qué sucedía. Pero entonces me di cuenta, soy un espíritu. Tengo un alma y solía habitar ese cuerpo.
Estaba presionado contra el panel de instrumentos y no me movía. Pasaron 16 minutos antes de que llegaran los bomberos. Los paramédicos llegaron justo después. A Chuck y a mí nos metieron en la misma ambulancia. Y tengo recuerdos muy claros de que veía a mi cuerpo y a Chuck y los perseguía mientras la ambulancia recorría las calles. No tengo idea de cómo explicar muchas de las cosas de las que hablo, pero realmente pude perseguir esa ambulancia sin ningún... ¿Que cómo lo hice? No lo sé. No estaba preocupado, no sentía dolor, realmente no me importaba nada. Solo me preguntaba, ¿qué será todo esto? No hay dos experiencias cercanas a la muerte iguales, pero todas tienen un patrón muy consistente de elementos de lo que ocurre durante la experiencia. Hay una serie de hechos que se repiten en estos procesos. Lo primero que sucede es un encuentro cercano con la muerte. Quedan inconscientes, clínicamente muertos, sin latidos del corazón ni respiración. En ese momento no deberían tener ninguna experiencia, pero la tienen. Lo primero que ocurre es lo que se conoce como experiencia extracorporal. Las personas salen de sus cuerpos y muchas veces quedan observando la reanimación, pero dicen que aún tienen un cuerpo espiritual. Desde esa posición ven los eventos terrenales en curso y describen los frenéticos esfuerzos del personal médico para revivirlos. Salen de ese lugar de su reanimación y llegan a un lugar de exquisita belleza. A menudo ven una especie de luz que interpretan como una figura religiosa. Y esta luz era una luz que es amor y vida. Era palpable y no difícil de mirar, pero surgía de todo y sin embargo hacía que todo fuese más vibrante. Los colores, según relatan, están mucho más allá de nuestro espectro de colores. La música se ha descrito como tan hermosa que dicen que no han escuchado nada igual. Nada de eso es posible en la Tierra. Familiares o amigos fallecidos a menudo vienen a su encuentro. Saben, dicen que aún conservamos nuestros recuerdos, nuestro humor, seguimos siendo los mismos, pero nos encontramos de nuevo en el otro lado. Y algunos de ellos dicen, llegué a un lugar donde sentí que si seguía adelante no podría regresar. Pueden ver pasar parte de su vida o toda su vida ante sus ojos hasta ese momento. Toda la experiencia es muy tranquila, muy pacífica. Algunas personas no desean regresar. Y luego, muchos cuentan que experimentan estar en presencia de un Dios de luz y amor. Esta luz es más brillante que el sol, pero de nuevo, no es solo luz como la que veríamos aquí, en la Tierra. Y de este Dios sienten un amor incondicional, paz y aceptación como nunca antes habían experimentado. Al final eligen regresar al cuerpo terrenal o se les envía de vuelta involuntariamente. Este Dios casi siempre les dice, todavía no ha llegado tu hora, aún tienes un propósito en la tierra. A veces les pregunta, ¿quieres quedarte o quieres irte? Muchas veces les dice, tienes que volver, pero ninguno quiere regresar. No todos experimentan todas las mismas similitudes, algunos muchas, algunos experimentan 3, 4 o 5, algunos 10, 20, algunos casi todas. Pero esas similitudes se superponen, además de que hay singularidades en cada experiencia, como que cuando se encuentran con este Dios de luz y amor, cada uno de ellos siente que es el único al que ese Dios ama. Y sin embargo, todos se sienten así. En realidad, estas experiencias cercanas a la muerte no son nuevas. Platón escribió en La República sobre un soldado que recobra la conciencia en su pira funeraria y tuvo una experiencia como esta.
Pablo en el Nuevo Testamento, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, creo que en el capítulo 14 de los Hechos, es apedreado hasta la muerte en Listra y dado por muerto. Y luego se levanta y habla sobre cómo tuvo una experiencia de ir al cielo. Se presume que estas experiencias eran muy raras en el mundo antiguo. Pero cuando comencé a investigar en los años 60 y 70, la llegada de la reanimación cardiopulmonar había aumentado en gran medida el número de personas que habían estado al borde de la muerte y se habían recuperado. Así que había muchos casos. Y algunos dicen, llegué a un lugar donde sentí que si seguía adelante no podría regresar. Y hay una pregunta frecuente, y la pregunta es, ¿realmente existe una barrera? Y mi respuesta es, bueno, no he podido entrevistar a nadie que no haya regresado. Así que supongo que si cruzan ese punto, bien podría ser que no pueden regresar. No tengo evidencia que lo sostenga, excepto que tampoco tengo evidencia que lo refute. Raymond Moody se enteró de nuestro trabajo, así que nos llamó a su casa junto con otros 2 investigadores. Y ahí fue cuando conocí a todas estas maravillosas personas, Bruce Grayson, Mike Sabon y Kenneth Rin. Nos reunimos, comparamos notas y dijimos, deberíamos formar un grupo y contarle al mundo lo que estamos haciendo. Y eso se convirtió en la Asociación Internacional para los Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte. Después de 5 años de investigación, el Dr. Sabon terminó escribiendo un libro convencido de que esto realmente demuestra que hay vida después de la muerte. Pero más fascinante aún, publicó sus hallazgos y testimonios de lo que lo hizo cambiar de opinión en la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Un día durante mi residencia estaba buscando un artículo acerca del cáncer en una revista cuando por accidente encontré en el título de un artículo el término experiencia cercana a la muerte. El médico que habita en mí me decía, esto es médicamente inexplicable. El artículo afirmaba que había personas que tenían estas experiencias mientras estaban inconscientes o clínicamente muertas. ¿A quién no le atrae saber qué sucede después de la muerte? He viajado por el mundo entero, desde China, Japón, India, Norteamérica, Sudamérica y toda Europa. Y la gente en todo el mundo usa la palabra luz, pero dicen que no es la luz que proviene de una bombilla o del sol, sino que la descripción universal es que es la luz de completa compasión y amor. Y la gente también dice que lo que aprendieron de su experiencia es que lo que llamamos muerte es una transición a alguna otra realidad. Así que perdieron el miedo a la muerte. La fecha era 18 de enero de 1989. Y hacía un día muy frío para los estándares del sur de Texas. Por poco me detengo para tomar algo de café en un pequeño pueblo antes de cruzar todos los puentes, pero no lo hice. Las personas que iban delante de mí en la autopista sí querían café. Ellos sí se detuvieron y yo los rebasé. Eran Dick y Anita Unarreker. Había neblina y lloviznaba, todo estaba mojado. Yo sabía que tenía que cruzar algunos puentes. Había uno antiguo y muy estrecho. Estaba muy concentrado en regresar a Alvin, Texas, donde vivía. Me dirigía en esa dirección y tenía muchas ganas de ver a mi familia, a la que había extrañado durante 3 días, especialmente a mi esposa. Lo que no sabía era que había un empinado terraplén allí. Era como entrar en un túnel porque tenías esa gran estructura de metal sobre ti y a ambos lados. Solo se podía ver hasta el final del puente y luego la carretera subía, así que no podía ver más allá del final del puente. De la nada salió un camión y chocó conmigo.
Cuando nos acercamos al puente, lo primero que vi a la derecha fue ese gran camión de 18 ruedas. Y luego lo siguiente a la izquierda, creo, fue un auto gris. Solo había un hombre mayor en él. Luego, lo siguiente que vi fue el auto rojo de Don, que estaba completamente aplastado. Así que éramos solo 4 vehículos en el puente en ese momento. En ese entonces estaba desplegado en el condado de Walker. Pregunté, ¿es probable que sobreviva? Y me dijeron la verdad, no. Eso fue, ya saben, algo que nunca olvidaré. Quiero decir, ver eso hizo que fuera un mal día. El tráfico estaba detenido en ambas direcciones porque en ese entonces ese era el único puente que cruzaba ese lago. De hecho, Dick Onarek y Anita tuvieron que dejar su auto y caminar hasta el puente para llegar al lugar del accidente. La policía se acercó primero a Dick y dijo, ni siquiera se molesta en revisar a ese hombre. Yo ya lo hice y no tiene pulso. Y luego Dick lo revisó y no pudo encontrarle pulso. En esta imagen del choque se puede ver la trayectoria del camión al pasar por encima. Cuando el camión me golpeó, literalmente llevó este brazo sobre mi hombro hasta el asiento trasero. El volante se incrustó horizontalmente en mi pecho. Mi cabeza golpeó contra el costado de metal del interior del auto. Mi pierna derecha se rompió en la rodilla. Debí haberme deslizado un poco en el asiento porque fue golpeada desde ese ángulo y cuando lo hizo, literalmente me cortó la pierna izquierda justo en la rodilla. Y 12 centímetros del fémur salieron despedidos del auto y nunca se encontraron. Morí al instante. Mi corazón dejó de latir, así que no estaba bombeando sangre. Yo morí en ese puente. Soy cirujana ortopédica especializada en columna vertebral. Y sé que los médicos pasamos toda nuestra carrera evadiendo la muerte. Creemos que si somos inteligentes, si estamos bien entrenados y si hacemos un buen trabajo, podremos controlar los resultados, controlar las variables y engañar a la muerte. Mi esposo y yo éramos ávidos kayakistas. El kayak es desafiante y emocionante. Comenzamos a descender por el río. Pasamos por las primeras caídas. Era un río de mucho caudal, una corriente alta, fuerte. Otra persona aparentemente se tambaleó y terminó de costado en la entrada del canal. Así que mi única opción fue desviarme y pasar por encima de la parte principal de la cascada. Y la parte delantera de mi bote quedó atrapada. Y el bote y yo quedamos completamente sumergidos bajo 2 o 3 metros de agua. Me di cuenta de que probablemente iba a ahogarme. Pensaba en el hecho de que debía estar muerta, pero no me sentía muerta. Me sentía más viva que nunca. Sentí esta increíble experiencia como si fuera parte del agua. De hecho, me sentía magnífica. Sabía que Cristo me sostenía, así como sé claramente cualquier otra cosa. Sé que parece una locura, pero es algo que está más allá del entendimiento. Subimos una escala famosa mundialmente, tal vez unos 150 metros o más. Mientras el tren comenzaba a moverse, solo pensé, es todo, voy a morir. Tomé una curva a 140 kilómetros por hora, volqué y me cayó encima. Lo único que recuerdo haber visto fue una luz muy blanca. El cuchillo atravesó mi hígado por completo. Tenía un pulmón perforado y empecé a sentir que
Mi espíritu abandonaba mi cuerpo. Estabas en la cama del hospital, pero habías dejado tu cuerpo. Mi cuerpo estaba en la cama y mi espíritu estaba... Y podía ver en todas las direcciones. En el techo, mirando hacia abajo, se sentía una presencia como Dios. No como un sujeto arriba en el cielo. Y eso era Dios. Simplemente sé que era Dios. El significado de la vida, de todo. Fue diferente a cualquier cosa que haya experimentado. No le tengo miedo a la muerte. Era con pleno conocimiento y amor incondicional. Era todo el amor que existe en el universo. La muerte no es el final, tal vez sea solo el comienzo. Miré a sus ojos, era como si estuviera viendo la eternidad dentro de él. Pude ver el inmenso amor que me tenía. La gente no te cree cuando les cuentas la historia, pero es tan real. Luego de casi 30 minutos, tiempo suficiente para que pasaran del modo rescate al modo de recuperación del cadáver, podía ver ese cuerpo hinchado y morado, pero nunca me sentí viva y luego muerta. Nunca me sentí consciente e inconsciente. Me sentí consciente y luego más consciente. Me sentí viva y luego más viva. Entré en esto siendo bastante escéptico. Sé que podría haberlo descartado fácilmente, porque si estás 20 minutos en reanimación y has estado sin oxígeno durante ese tiempo o lo que sea, vas a perder algunas neuronas. Tendrás daño cerebral, quizás no sobrevivas. Sufrirás una muerte cerebral. Por lo general, cuando más tiempo pasas sin oxígeno, normalmente más daño tendrá tu cerebro. Y es progresivo, hasta que el oxígeno vuelve. Un estudio reciente podría proporcionar respuestas a la antigua pregunta: ¿qué sucede con nuestros cerebros cuando morimos? El cerebro siempre ha sido el órgano más fascinante e interesante para mí porque sigue estando completamente inexplorado. Estaba trabajando en el Hospital General de Vancouver. El paciente era un hombre de 87 años. Llegó durante el turno de emergencia con una hemorragia entre el cerebro y el cráneo. Le llamamos hematoma subdural. Y decidimos operar. Destapamos el cráneo, quitamos la hemorragia y después de la cirugía estuvo bastante bien, unos 3 días, y luego comenzó a tener convulsiones. Así que le hicimos un electroencefalograma para ver de dónde venían las convulsiones y cómo tratarlas. Mientras lo teníamos conectado, tuvo un ataque al corazón y murió. Así que nos quedó la inédita grabación del cerebro humano que pasó de la vida a la muerte. Es la primera grabación de un cerebro humano agonizante, una que ocurrió completamente por casualidad. Hemos escuchado antes de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte que describen que los momentos importantes de su vida pasaban frente a sus ojos. ¿Es de eso de lo que estamos hablando? ¿Es de lo que esto se trata? A partir de este caso, todo nos indica que las cosas que describen consistentemente las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte son ciertas. Estos individuos han mostrado estas ondas cerebrales que son exactamente las mismas que medimos cuando registramos la actividad de este paciente 30 segundos antes de que el corazón deje de latir y 30 segundos después de que el corazón deje de latir, lo cual nos pareció bastante sorprendente. Después de buscar y buscar hasta el momento en que escribimos y entregamos el manuscrito, no encontramos a nadie que tuviera grabaciones completas del cerebro humano agonizante. En términos médicos, las ondas cerebrales siempre están presentes en él. Difieren en frecuencia, es decir, cuántas veces por segundo oscilan. Las ondas de alta frecuencia se llaman ondas gamma. Luego las más bajas las llamamos beta, theta, alfa y delta. Esas son de oscilaciones más lentas y frecuentes. Encontramos un mayor entrelazamiento de estas bandas oscilatorias entre sí. Observamos cómo, por ejemplo, las ondas theta que se asocian con el recuerdo y la memoria se acoplan con las ondas gamma.
y encontramos un mayor acoplamiento de ambas después de que el corazón dejara de latir. El cerebro es una máquina de predicción diseñada para la supervivencia. Así que cuando vemos algo generamos una señal e interpretamos la respuesta. Hay todo tipo de respuestas que el cerebro genera. La única que podemos medir en este momento es el movimiento. No podemos medir lo que llamamos pensar. ¿Podrían medirse las emociones? ¿Los sentimientos? No sé qué responder. Hasta ahora no podemos medir estas cosas. Sabemos que el cerebro de alguna manera hace estas cosas, pero quizá nunca sepamos qué sucede exactamente. Y tal vez eso tampoco sea lo más importante. Si la ciencia puede contribuir, incluso con un porcentaje mínimo, y deslumbrar un poco sobre la naturaleza del cerebro humano agonizante, si pudiera ir a mis pacientes y decirles que tal vez su ser querido está reviviendo algunos de los mejores recuerdos de su vida, de alguna manera facilitaría las cosas. Así sabrán que no están sufriendo. Eso creo ayudaría mucho a los pacientes en ese momento tan difícil. Crecí en Corea del Sur, en un hogar budista. Desde los 6 o 7 años me hacía preguntas como ¿por qué se creó a los seres humanos? ¿Por qué nacemos? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? ¿Por qué estoy aquí? Los monjes budistas del templo decían cosas como, oh sí, Steve, puedes ir al cielo, puedes ir al infierno, volver. Puedes reencarnarte en un animal o en una especie diferente. Me enseñaban qué era lo correcto e incorrecto y trataban de que me ganara la salvación. Mi madre era enfermera, fue reclutada por un hospital para veteranos en Boston. Y preparó el camino para que fuéramos allá, así que mi hermano menor y yo llegamos a la primaria. A medida que crecía en la escuela secundaria e incluso en el primer año de universidad, recuerdo sentirme confundido y al mirarme en el espejo preguntarme ¿por qué soy el único? ¿Por qué tengo que ser yo el coreano? Fue una gran lucha que me llevó a ser un poco rebelde. Me uní a una banda de garaje e intenté... Creo que me esforcé un poco más que los demás para encajar. Y recuerdo sentirme un poco vacío, confundido y con un sentimiento de vacío desde la secundaria. Recuerdo que en el verano del 98 nos drogábamos por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el verano. No estaba sobrio ni por una hora. Y mi mamá y mi hermano estaban preocupados. Llamé al templo budista buscando ayuda sin encontrarla. Así que me di cuenta de que era algo que estaba más allá de mi poder para salvarme a mí mismo. Cuando se habla de demonios o espíritus malignos, se suele pensar en alguien que viene con una trinche y cuernos. Pero lo que vi fue a un anciano asiático y me habló tal como les hablo a ustedes. Y me dijo, oye Steve, sé que pasas por un momento difícil, pero si te quitas la vida, puedo reducirte 50,000 años de infierno. Y pensé, ¡qué buena oferta! Entonces fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande que encontré, me arrodillé, tomé el cuchillo y me corté el cuello aquí, lo cual, ya saben, es realmente doloroso. Mi mamá presenció lo ocurrido y decide llamar a emergencias. Llegó la policía y el espíritu del anciano seguía hablándome. Me dice, tienes que darte prisa o no podrás hacerlo, ve por el estómago. Así que me apuñalé el estómago, lo cual, en realidad, las cicatrices bajan hasta aquí. Perdí muchísima sangre. Los policías vinieron y me golpearon con un bastón. Solté el cuchillo y recuerdo perder el conocimiento. Toda la sala estaba cubierta de sangre. Mi madre lloraba, lo recuerdo. Me pusieron en una camilla porque estaba muy herido. Perdía sangre muy rápido y el conocimiento me iba y venía. El espíritu del anciano se fue y luego solo quedó lo desconocido. Recuerdo salir, ver mi cuerpo y luego ver la sala de emergencias. Recuerdo caer por la oscuridad, incluso ver rocas y piedras a mi alrededor mientras iba cayendo. Sentía como si estuviera cayendo en un elevador. Y no sé cómo, pero sabía que iba a un lugar diferente. Pero era real, más real que cualquier cosa en la Tierra. Todavía estaba consciente, pero ahora
como que había un conjunto diferente de reglas, una conciencia diferente. Y me despedía de la tierra, sabía que lo estaba haciendo. Y estaba yendo al otro lugar de eternidad. Y luego Dios vino hacia mí como una bola de luz que se convirtió en un triángulo. Detrás de él vi una ciudad. Miré hacia arriba y brillaba como oro. Las murallas eran de oro. No sé cómo funciona, pero es un lugar al que se puede ir. Escuché una voz antes de despertar. Te amo. Y abrí los ojos. Estaba en la sala de emergencias. Y dije, Dios mío, estoy vivo. Primero agradecí de estar vivo. Miré a mi alrededor y a mi madre llorando, tomando mi mano. Hijo, despertaste. Y todavía trataba de procesar lo que había pasado, pero sabía que había vuelto a la tierra. Se necesitaron 2 cirugías para reparar los vasos sanguíneos cortados. Un especialista tuvo que volar de último minuto y si llegaba tarde hubiera sido adiós para siempre. Mi corazón y mi sangre no se habrían recuperado. Mi presión seguía hundiéndose durante toda la cirugía y dicen que fue un milagro, justo a tiempo. De una cosa estoy seguro, solo se vive y se muere una vez. Y después viene el juicio. Creo que hay mucha gente que se aprovecha de esto, de la novedad y la gran fascinación de esta experiencia. Todos vamos a morir y queremos saber qué va a pasar una vez que eso suceda. Así que esto nos concierne a todos y es de gran importancia, pero igual puede ser mal utilizado. Algunos de estos casos pasan a través de varias personas antes de ser publicados y reciben mucha atención porque son fantásticos. Pero lo que he intentado hacer es eliminar parte de la subjetividad de todas estas experiencias y así presentar datos que han sido recopilados científicamente. No hay forma de verificar la parte trascendental de la experiencia. La persona siente que va a un entorno sobrenatural en lugar de estar en ese momento en la habitación con ellos. Lo que realmente me convenció y lo que convenció a muchos médicos escépticos, oncólogos, cardiólogos, es que cuando las personas salen inicialmente de su cuerpo, dicen que muchas veces todavía estaban en la habitación donde los estaban reanimando o atendiendo, muchas veces cerca del techo, mirando hacia abajo, observando. Sentían una paz increíble, aunque muchas veces hubiera caos en la habitación donde estaban trabajando en su cuerpo. Cuando regresaban, podían dar pruebas corroborables de que realmente veían lo que estaba sucediendo en la habitación, aunque estuvieran inconscientes en el momento en que los atendían. Y ellos no deberían haber podido ver esto. Autoscopia significa autovisualización. Se visualizan a sí mismos desde el techo, acostados en la cama, sin vida o siendo reanimados. Esa es la parte verificable de una experiencia cercana a la muerte, donde se puede volver atrás y corroborar lo que dijeron que vieron con lo que realmente ocurrió. Y eso es lo que yo quería. Eso fue lo principal que me enganchó en este medio. Presté muy poca atención al túnel, la luz, los familiares y amigos fallecidos, las figuras religiosas. Para mí, como cardiólogo, científico y como médico, quería alguna verificación, algunos registros médicos, hablar con personas que habían estado allí y habían visto lo que había sucedido en la habitación. A principios de los años 90, cuando era médico residente en neurocirugía en Phoenix, en el Instituto Neurológico Barrow, era uno de los mejores en el mundo. Era como la catedral de la neurocirugía. Estaba bajo tutela del presidente, el Dr. Robert Spetzler. Él es reconocido mundialmente. Había una paciente llamada Pamela Reynolds que acudió a él. Lo que teníamos era un caso de aneurisma que estaba en la base misma del cerebro. Era una bomba que podía reventar y causar una completa catástrofe. Estaba justo en la base del cerebro y por eso es tan increíblemente difícil llegar ahí.
La ubicación anatómica de la arteria basal es territorio desconocido para los neurocirujanos. La sometimos a una operación, un procedimiento bastante inusual, conocido como animación suspendida. Entré varias veces en el quirófano porque era un caso de animación suspendida y esos son fascinantes. Si quisieras hacer un experimento de laboratorio, esta sería la forma perfecta. La ingresaron al quirófano e inmediatamente la sometieron a anestesia general. Los procedimientos de animación suspendida requieren de equipos de profesionales médicos y quirúrgicos, todo diseñado para 1. Reducir al mínimo la temperatura corporal del paciente. 2. Drenar toda la sangre de su cuerpo. 3. Mantenerlos en un estado de animación suspendida, con la función cerebral apagada. Y detener por completo el corazón. Le pusieron unos dispositivos en sus oídos que emitían clics de 95 a 100 decibeles. Si el clic sonaba y veías un pico en el encefalograma que medía el tronco cerebral, entonces sabías que estaba activo. El corazón ya no late y el cerebro ya no sigue funcionando. Se trataba de lograr que esos clics no provocaran reacción alguna en el tronco cerebral, es decir, que no hubiera actividad alguna. Así que podemos decir que estaba totalmente aislada del entorno físico y, médicamente, ella estaba en lo que llaman paro circulatorio hipotérmico. Detienen todas las funciones. Estaría clínicamente muerta durante toda la operación. Ella tuvo una experiencia en 3 partes. La primera fue la parte autoscópica cuando Spetzler comenzó a operar el cerebro. Ella escuchó la conversación entre él y el cirujano, justo cuando ellos hablaban sobre que su arteria femoral derecha era muy pequeña y tuvieron que cambiar al lado izquierdo. En la parte visual, ella vio la sierra para hueso, que ni siquiera yo, que soy cardiólogo, sabía cómo se veía. Y luego estaba mirando hacia abajo, hacia el cuerpo. Sabía que era mi cuerpo, pero no me importaba. Mi punto de vista era como si estuviera en el hombro del médico. Recuerdo el instrumento en su mano. Parecía el mango de mi cepillo de dientes eléctrico. Y luego ella dijo que había una bandeja de instrumentos a la derecha del doctor, que parecía el juego de llaves mecánicas que solía tener su padre. Y el resto fue lo mismo que en otras experiencias autoscópicas, y entre esas 2 experiencias que ella describe como una sola experiencia continua, tuvo otra trascendental. Sentí una presencia. Siento como que me di vuelta para mirar un punto de luz. Y bien, ¿cómo sabemos que la experiencia trascendental ocurrió cuando le drenaron la sangre de la cabeza? No lo sabemos. Solo podemos inferirlo, pero no probarlo. Las otras están ancladas al tiempo, pero la del medio no lo está. Pam despertó, creo que, al día siguiente. Como con cada paciente, la visité en la unidad de cuidados intensivos antes de la ronda del jefe. Ella estaba despierta y hablamos. Ya saben, las preguntas de rutina. ¿Cómo te sientes? Después de que le quitaran el tubo de la garganta y pudiera controlar su vía respiratoria, y ya estaba volviendo en sí. Bueno, tenía muchísimo de qué hablar. Y comenzó a describir algunos detalles sobre su operación. Y mientras hablaba, yo me asusté. Habló sobre sus vasos sanguíneos y su ingle, que habían sido canulados y que eran muy pequeños. Que su corazón tuvo que ser desfibrilado 2 veces. Me dio detalles que simplemente no debería saber. Terminé lo más rápido que pude con la conversación. Pam, necesitas descansar. Volveré más tarde. Fui con mi jefe y le dije al Dr. Spetzler, tiene que hablar con Pam Reynolds. Me dijo cosas que simplemente no debería saber. Algo pasa aquí. Funcionalmente hablando, Pam estaba muerta. Por lo general, cuando las personas están saliendo de un sueño por la mañana, sienten que están volviendo a la realidad.
Pero las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte dicen que cuando entran en esa experiencia, es esta vida la que se vuelve onírica. Las personas sienten que cuando desde el punto de vista del mundo están muriendo, en realidad están despertando a una realidad en la que este estado de existencia en el que estamos ahora parece un sueño o como si estuviéramos dormidos. La experiencia cercana a la muerte es donde la ciencia y la religión se tocan. Hay una gran diferencia entre prueba y evidencia. Todo esto es evidencia, pero suficiente evidencia en algún momento la acerca tanto a la prueba que la mayoría de las personas diría que es cierto, real. Debo cuidar lo que digo porque no quiero tener que alienar a las personas. Creo que el escepticismo es bueno, el escepticismo verdadero, pero la terquedad no lo es. En otras palabras, si tienes una posición ideológica con respecto a algo y luchas con uñas y dientes para apoyarlo o al menos defenderlo, y no miras al otro lado, eso no es ser objetivo. Hay mucho sobre la vida después de la muerte de lo que no conocemos. Solo lo sabremos realmente después de morir. Antes de eso, no lo sabremos. Ha habido muchas teorías alternativas, como el síndrome de los pilotos de combate. Que cuando sientes la fuerza G, parece que estás pasando por un túnel. Algunos dicen que las drogas psicodélicas como el DMT, LSD o la mescalina producen colores vibrantes y tal vez te llevan a otro lugar. Cualquiera de ellas, ketamina o LSD, son sustancias que generalmente producen efectos alucinógenos. De hecho, muchas personas que consumen estas sustancias ilícitas tienen una experiencia muy diferente a la típica experiencia cercana a la muerte. El problema es que todas esas cosas podrían describir solo un aspecto. Se trata de personas, y estamos hablando de miles y miles de personas en todo el mundo. Viejos, jóvenes, personas con vista, personas ciegas, y todas dicen lo mismo, que en el otro lado las personas ciegas pueden ver, tienen que adaptarse a ello, describen cosas que ven, pero ven las mismas cosas. Y hubo un estudio realizado con 23 personas invidentes, 14 de ellas ciegas de nacimiento, 2 de las cuales mencionaron y describieron una luz que sale de todo. Está la experiencia cercana a la muerte de Marta. Era una niña de 5 años totalmente ciega. Marta cayó en un lago y se ahogó, y su conciencia se elevó por encima de su cuerpo. Describió vívidamente detalles de las plumas de los pájaros, de sus ojos, de las líneas telefónicas, y me sorprende cómo una persona totalmente ciega puede sentir fascinación por cosas mundanas que tú y yo no consideraríamos tan emocionantes. Ver esto por primera vez mientras se está inconsciente y bajo la superficie experimentando esto es sorprendente. Entonces, ¿cómo se puede tener una experiencia lúcida que ocurre tanto para personas que han consumido drogas alucinógenas posiblemente y otras en el hospital bajo anestesia, pero que dicen las mismas cosas que aquellos que no han tenido anestesia? Y las mismas cosas que dicen niños pequeños, personas de diferentes antecedentes religiosos y culturales. No existen las alucinaciones masivas. Justo cuando el camión me golpeó, vi las puertas del cielo. Y era magnífico. Era como el interior de una ostra. Era aperlado y deslumbrante, casi como si estuviera vivo. Solo se veía así debido a la luz que se reflejaba en la puerta. El cielo es luz, Dios es luz. Es asombroso. Una de las cosas más difíciles de hablar sobre el cielo es que tienes que hacerlo con palabras terrenales, y no hay palabras terrenales que le hagan justicia.
Por un momento pensé, está bien, he muerto. De acuerdo, me morí, pero ¿estaba triste? No, para nada. No me preocupaba mi madre, ni mi padre, ni lo que pensarían, ni nada de eso. Solo estaba emocionado por hacia dónde iba y era pura alegría, paz, amor y unidad. Me rodearon personas que amé en vida. Al primero que vi fue a mi abuelo. Nosotros éramos muy cercanos. Lo vi por última vez en su ataúd y no se veía nada bien. Y estando frente a las puertas del cielo, allí estaba él recibiéndome. Y se veía muy bien. Extendió sus manos hacia mí y habló un idioma que no conocía, pero logré entender. Y dijo: bienvenido a casa, Tony. Reconocí a ese grupo de personas. Ellos me miraban con tanto amor. Todos parecían estar en la plenitud de su vida. Y estas personas me saludaban y estaban encantados de que yo estuviera allí. Y supe que estaban allí para mí, para darme la bienvenida, para saludarme, para amarme, para hacerme sentir conocida. Y supe que me habían conocido y amado desde que comencé a existir. La música era sublime. Miles de canciones sonando al mismo tiempo sin caos. Todo tipo de música, instrumental, coros. Era algo sorprendente, simplemente te invade. Es decir, la música te impregna. Mis sentidos eran increíblemente vívidos. El tacto, el gusto, el olfato y la audición era simplemente la cosa más real que me haya sucedido. Luego de saludar a todos, se apartaron y pude ver a través de la puerta. Había un largo bulevar que realmente dividía la ciudad y parecía estar hecho de oro. Muchas de las cosas que tenemos aquí también están allá, pero mucho más gloriosas y perfectas. Quería subir la colina y postrarme a los pies del gran Dios de toda la creación y decir: gracias por dejarme estar aquí. Ese era mi objetivo. Pero no todas las experiencias cercanas a la muerte son buenas. El 23% de quienes se atreven a hablar de ellas cuentan que tuvieron experiencias infernales. En ese entonces me sentía realmente vacío. Para ese punto parecía que lo mejor que podía hacer era simplemente morir. Si moría, todo acabaría. Entonces, todo el dolor, el sufrimiento, la depresión, la oscuridad, todo eso se detendría. Bueno, si consumo suficiente cocaína, tal vez mi corazón dejará de latir, porque siento que se me sale del pecho. Pero no vi una luz brillante, sino un túnel oscuro. Sentí como si alguien me hubiera sujetado y me dejara caer en esta oscuridad. Y comencé a caer por ese túnel que parecía ser infinito. Era como un abismo sin fondo. No sé cómo, pero ya no estaba drogado. Todos mis sentidos estaban al máximo. Sabía que había muerto, y fue uno de los momentos más aterradores de toda mi vida. Y caigo por ese túnel que parecía interminable. Voy como a 1000 kilómetros en caída libre. Y pensé, si voy al infierno, tiene que haber un error porque nunca maté a nadie, no robé un banco, soy una buena persona. No soy un mal sujeto, al único que lastimé fue a mí mismo. Cuando empecé a justificar lo bueno que era, la velocidad aumentó, como a 2000 kilómetros por hora.
El proceso se aceleró. Era como, ahora sí que vas al infierno. Recuerdo que en ese momento grité con desesperación. Dije, Dios, tienes que venir a ayudarme, porque te necesito. Si realmente existes, te necesito ahora. Así que tienes que venir. Por favor, Dios, necesito de tu ayuda. En la cama donde estuve había un cuerpo. Cuando miré el rostro, se parecía increíblemente a mí. No podía entender cómo eso se parecía tanto a mí. Yo estaba parado allí, vivo, mirando ese cuerpo inerte. Lo otro que me molestaba era que mi esposa no me respondía. Al principio empecé a hablarle amablemente y luego yo empecé a gritarle. ¿Qué diablos está pasando aquí? Mírame, háblame. Estoy bien. ¿Qué es eso en la cama? ¿Cómo llegó allí? Estaba muy molesto, muy angustiado. Y luego escuché gente afuera, en el pasillo, fuera de la habitación, que estaba bien iluminada. Pero el pasillo estaba grisáceo y oscuro. Había un grupo de personas en el pasillo, lejos de la luz de la habitación. Les dije, estoy enfermo, necesito un médico. Y me respondieron, lo sabemos. Sabemos todo sobre ti. Es hora de que vengas con nosotros. Pensé que eran personal del hospital para llevarme con un médico. Cuando salí de la habitación y entré al pasillo, no puedo explicar cómo lo supe, pero no podía volver a entrar en la habitación. La puerta no se cerró, pero sabía que era imposible para mí volver a la luz de la habitación. Dudé un poco y las personas dijeron, deprisa, vámonos, ya no podemos esperar. Hemos estado aquí mucho tiempo esperándote. Date prisa. Entonces cedí y me fui con ellos de inmediato. Me rodearon y me llevaron hacia esa penumbra. A medida que avanzábamos, dejé de percibir paredes, techo, absolutamente todo. Solo caminábamos. Luego pensé, este hospital no es tan grande. Hemos caminado kilómetros ya. Es como, ¿dónde están las escaleras? ¿Qué está arriba y qué está abajo? ¿Dónde están las paredes? Solo caminábamos. Les comenté a las personas a mi alrededor cosas como, esto no es el hospital, esto no está bien. Y sus respuestas eran, cállate, silencio, sigue caminando, muévete, vamos, muévete. Decían, pronto lo descubrirás, ya verás. Pronto llegaremos. Había mucha gente alrededor, cientos de personas, no lo sé. Eran muy vulgares, amenazantes y aterradoras. Estaba en una oscuridad absoluta. No tenía idea de cuál era la dirección, hacia adelante o hacia atrás. Solo quería alejarme de ellos. Ellos decían, tienes que seguir avanzando, y comenzaron a empujarme y a golpearme. Yo me defendí. Empezaron golpeando, empujando, dando patadas. Luego empezaron a morder, arañar y a descuartizar. Intentaron arrancarme los ojos. Y todo eso iba acompañado de risas y festejos macabros. Pensé en mi vida y todo parecía carecer de sentido. Me di cuenta de que las relaciones con mi madre y mi padre eran un desastre. Mi relación con mis hermanas no era buena y que mi relación con mi esposa era problemática. No me sentía orgulloso.
ni satisfecho de mi relación con mis 2 hijos. Me hundí en un abismo de desesperación y desesperanza que no puedo describir ahora. Mi mente me ofreció un recuerdo de cuando era niño y asistía a una escuela dominical y cantaba Jesús me ama. Cuando era niño y tenía miedo, como cuando tenía pesadillas o lo que fuera, le rezaba a él y él ahuyentaba a los leones, tigres y osos. Cuando era niño era como casi siempre lo imaginaba, como un superhéroe. Jesús era como un superhéroe, era así. Para mí era un héroe. Así que, en mi completa desesperación lo llamé. Apareció una pequeña estrella en el cielo y rápidamente se hizo más grande y más brillante. Empecé a moverme sin rumbo, sin control. Ya no quería tener que ver con eso. Empecé a salir de la habitación. Luego me di cuenta de que había dejado el hospital y ahora viajaba casi como un cohete, saliendo de la atmósfera como en el espacio profundo. Eso era alucinante. Me di cuenta de que ya no estábamos en el suelo, nos estábamos moviendo hacia arriba, derecho hacia arriba. Entonces tenía mi cara enterrada en su pecho, estaba aferrándome a él. No quería soltarme, si lo hacía, él me soltaba, volvería a caer en ese lugar horrible. Y había un rayo de luz que iluminaba el camino hacia donde iba. Toda mi vida pasó frente a mí, y en el cielo, miles de pequeñas luces aparecieron. No eran planetas ni tampoco estrellas. Eran seres que iban hacia la Tierra. Al principio pensé que donde íbamos era una galaxia, un mundo lleno de luz. La luz que estaba mirando provenía de nada menos que del mismísimo Dios. Dentro de la luz había vida. Dentro de esa luz había amor. Pero mi cuerpo todavía seguía en la tierra. Allá estaban mi cerebro y mis ojos. Podía percibir y comprender todas estas cosas. Cuando abandonas esta tierra y entras en la eternidad, todo es cristalino. Sabía que iba hacia esa área sagrada y obviamente me tomó mucho conectar los puntos. Esto es el cielo. Él me habló por primera vez, con su voz. Pero era telepático, no era un pensamiento mío, era su voz en mi cabeza. Y luego dijo, hay algunas personas que quiero que conozcas. Han registrado tu vida y quieren mostrártela. Y me mostraron mi vida en orden cronológico. Lo que vi, resumiéndolo, fue una infancia feliz que pasaba a la adolescencia, pero todo se volvía amargo, especialmente mi relación con mi padre. Como mi padre era cruel conmigo, yo era cruel con él. Mi padre era física y emocionalmente abusivo todos los días hacia mi madre, mis hermanas y hacia mí. Nunca se detenía. La única forma en que podía lidiar con eso era tratar de no sentir nada. Y todo lo que él quería era que fuera una pequeña copia de él, que fuera su lacayo. Ser desobediente tenía consecuencias físicas inmediatas como patadas, puñetazos e incluso golpes. Me vi esforzándome por no tener emociones ni sentimientos, lo cual era mi forma de protegerme para no ser lastimado. A medida que me volvía más manipulador y exitoso,
Jesucristo y los ángeles más expresaban su decepción y tristeza hacia lo que había vivido. Realmente me dolió decepcionarlos porque ahora tenía estos nuevos amigos, mi gran Salvador y el mejor amigo que he tenido en mi vida. Y estábamos mirando mi vida y era una gran decepción. Una gran decepción. Les dije deberían devolverme. No pertenezco a este lugar. Cometieron un error y dijeron, no cometemos errores aquí, perteneces a este lugar. En este punto había tenido varias operaciones y finalmente podía estar de pie en lugar de estar confinada a una silla de ruedas. Pero todavía no podía caminar muy bien. Cuando regresé a mi cuerpo, supe que compartir mis experiencias con otras personas era parte del trato. Sabía que parte de la experiencia era escribir sobre ella. Así que me desperté y pasé la siguiente semana levantándome a las 3 o 4 de la mañana para escribir durante unas horas antes de la rutina matutina. Y luego hice mis revisiones finales y cuando presioné el botón de guardar, llevé a mi hijo menor, que todavía vivía en casa, a la ciudad para comprar helado y celebrar. Y mientras íbamos hacia la ciudad para celebrar, llamé a mis hijos mayores, porque mi hijo mayor y su hermano estaban viviendo en Maine en ese momento. Estaban entrenando para esquiar. Y los llamé para compartir esta gran noticia. Pero un entrenador contestó y me dijo que Willy fue atropellado y había muerto. Y yo... Yo reaccioné como cualquier madre lo haría. La profundidad de mi conocimiento espiritual no me protege del dolor que siento, no me protege del duelo, ni de ninguna de esas cosas. El dolor tan grande de perder a un hijo es... No creo que haya ninguna experiencia humana que pueda igualarlo. Estaba devastada. Y entonces todo se detuvo, tan pronto como llegué. Ese accidente ocurrió a las 11:45 de la mañana. Llegué al Hospital Memorial Hermann cerca de las 6:15 de la tarde. Mientras tanto, alguien buscó a mi esposa. La llevaron a la oficina y le contaron todo. Caminé por el pasillo, entré a la oficina y entonces la subdirectora salió de su escritorio y me abrazó y me dijo, Don tuvo un accidente. Y eso es todo lo que sabemos. Me llevaron al quirófano esa noche y estuve en cirugía durante 12 horas. Al día siguiente fue cuando me di cuenta que estaba en la sala de recuperación. La sala de emergencias llamó y la enfermera dijo, él no puede sostener el teléfono, pero lo pondré junto a su oído para que te pueda escuchar.
Y comencé con las preguntas. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Necesito ir allá, solo, ya saben, divagando. Y todo lo que escuchaba que él decía era solo quiero volver a casa. Solo quiero volver a casa. Más adelante fue que entendí que hablaba de su hogar celestial. Si hubiera tenido elección, no habría regresado. He tenido 30 maravillosos años aquí, pero preferiría estar allá. Sé lo que me está esperando, y siempre es mejor allá de lo que jamás será aquí. Así que no quería regresar, pero no tenía opción. Cayó en una depresión profunda. Yo entraba y él simplemente se quedaba allí acostado. No me hablaba, no me reconocía. Yo llevaba exámenes para calificar, me sentaba en la esquina, los calificaba y me quedaba allí hasta casi las 11 todas las noches. Luego le daba las buenas noches y me iba. Y eso me dolía porque pensaba, estás vivo. ¿No nos amas lo suficiente como para alegrarte de estar de regreso con nosotros? Y para mí eso fue lo más difícil de sobrellevar. La depresión fue más difícil de sobrellevar que las heridas físicas, que eran graves. Y recuerdo una noche, pensé, ¿sabes qué? Hoy me iré temprano a casa. Me daré una ducha caliente, me meteré a la cama y dormiré profundamente. Entonces recogí todas mis cosas y simplemente dije, bueno, supongo que nos vemos mañana. No respondió. Esa noche algo hizo clic dentro de mí y me harté. Entonces solté la mochila que llevaba, me acerqué a un lado de la cama y me desahogué. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no estás contento de vernos? ¿Por qué no estás contento de estar de regreso con nosotros? Me desahogué por completo. Así que recogí mis cosas y caminé hacia la puerta. Había un gran espejo junto a su cama. Miré y él estaba llorando. Vi las lágrimas. Así que volví hacia él, esquivé los aparatos. Estaba conectado a muchos objetos metálicos. Los aparté como pude y solo lo abracé. Y le dije, todo va a estar bien. Y en ese momento comprendí que tenía que aceptar que él estaba pasando por cosas que yo no entendía. Hasta que por fin terminó. Jesucristo dijo, ¿tienes alguna pregunta? Le dije, tengo 1.000.000. Me dijo, ¿qué quieres saber? Le pregunté todo lo que se me ocurrió preguntar. Y si les contara todo eso, nos llevaría varios años. Y él me dio una comprensión completamente nueva de todo. Le dije, quiero ir al cielo. Él me dijo, aún no estás listo para el cielo. Finalmente dije, ¿qué quieres que haga? Y dijo, quiero que ames a tu prójimo. Y le dije, de acuerdo, pero ¿qué quieres que haga después? Y él dijo, vas a cambiar el mundo. Yo dije, ¿con eso voy a cambiar el mundo? No lo creo. No lo entiendes. El mundo es un lugar terrible, un lugar cruel. Incluso si amo a alguien, van a ir y ser golpeados en otro lugar. Él dijo, no, si amas a alguien, esa persona llevará ese amor al mundo y tal vez amen a alguien más. Y crecerá y crecerá. Yo dije, no va a funcionar. Él dijo, ese es el plan de Dios. Funcionará. Y pues ante todo eso, ¿qué más podía hacer? ¿Qué más podría hacer? Así que finalmente cedí y dije, de acuerdo, volveré. Con eso, estoy en el cuerpo, estoy en la cama. La enfermera que había estado en la habitación entra y dice, ha llegado un médico al hospital y vamos a prepararte para la cirugía. Cuando desperté supe que lo que me había sucedido era lo más importante en mi vida. Porque ahora mi vida tenía un verdadero significado y propósito. Quedé muy débil. Venía de una cirugía de muchas horas.
Pasé la mayor parte de la mañana tratando de pensar en cómo le iba a contar a mi esposa lo que había sucedido. Le dije, todo se resume en amor. Ella dijo, te amo. Y yo dije, sé que me amas, pero todo eso se reduce en amor. Ella dijo, ¿de qué estás hablando? Y yo dije, es un océano de amor. Y tienes que sumergirte en ese océano y formar parte de él. Y ella me dijo, cariño, intenta descansar. Ahí estaba yo, le estaba dando un resumen de la sabiduría de Dios. Y ella básicamente me responde que era un sinsentido. A partir de ese día intenté contarles a las personas acerca de Dios, el cielo y el infierno. Lo que había experimentado. Y nadie, absolutamente nadie, me tomó en serio. Me vieron como un fanático, me vieron como un completo fanático. Y eso no fue bueno para mi relación con mis hijos, porque cuando más ellos no respetaban lo que les decía, y cuanto más me decían que estaba loco, chiflado y cosas así, más se alejaban completamente de la Biblia, de Dios y de mí. Fue contraproducente. Fue un desastre. Mi esposa me abandonó. Puso a los niños en mi contra. Todos me repudiaron. Mis hijos no quieren tener nada que ver conmigo. Creen que soy un loco fanático. Pero todo se va a resolver. Confío en que Dios resuelve todo, no a nuestro tiempo, sino al suyo. Me gustaría que fuese ahora, pero aunque no sea así, sé que algún día sucederá, solo que tardará, no lo sé. Un par de años después, cuando descubrí lo de la experiencia en el cielo, la gente me preguntaba, ¿no estás enojada de que no te lo haya contado? La verdad, no, me sentí aliviada. Porque ahora entiendo. Es decir, si has estado en el cielo, ¿por qué querrías volver a un dolor como en el que él estaba? Diariamente estaba con todos estos dispositivos conectados a mí y sin poder moverme en absoluto. No podía hacer nada por mí mismo. Un hombre de 38 y luego 39 años completamente inútil. ¿Por qué? Me dejaste ver eso y luego me trajiste de vuelta. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿De qué se trata todo esto? En mis estudios de psiquiatría me di cuenta rápidamente de que prácticamente todo el mundo está persiguiendo algo. Algunos persiguen la fama, el dinero o el poder. Pero lo que me di cuenta al hablar con personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte es que lo que sea que persiguieran antes, esta experiencia les convenció de que lo que realmente importa en la vida es aprender a amar. Y sin importar el sitio, todos regresan con la misma idea, que Dios es amor. Y que cómo tratamos y amamos a los demás es lo que más le importa. Hay personas que tienen estas experiencias y regresan con sus vidas con un cambio radical. Cuando regresé, iba a hacer las paces con mi padre. Pude perdonar a mi padre porque entendí que él también estaba roto debido a su infancia problemática. Todo lo que mi padre quería era ser amado, pero no sabía cómo hacerlo de manera apropiada, así que intentó ser amado de manera inapropiada.
con obediencia y disciplina. Mis hermanas estaban enojadas conmigo porque todas me dijeron varias veces: papá y tú se odiaban y ahora son mejores amigos. ¿Por qué? Y yo les decía: porque Él es mi Padre. La gracia se transmite de unos a otros una y otra vez. Es muy poderosa. Es tan poderosa. Cambia la vida de las personas para bien. Encuentran esperanza, paz, amor, alegría, perdón. Y también encuentran a Dios y la vida eterna. Cuando se me mostró el efecto en cadena de mis propias palabras y acciones, pude verlo a 20, 25, 35 veces distanciado de mí. Eso es una gran distancia. Entendí todos los dolores, tristezas y sueños, todo lo que me había llevado a ese punto en el que pude haber lastimado a alguien más. También entendí por completo el trasfondo o la historia de vida de las otras personas involucradas y todo lo que los había llevado a ese momento en el tiempo en el que me lastimaron o a alguien a quien yo amaba. Lo que cada uno de nosotros dice, hace y las elecciones que tomamos importan. De verdad lo hacen. Cuando hablo sobre la muerte de mi hijo, sé que él fue a casa y estoy segura de que él tampoco quería regresar. Estoy segura de que le aseguraron que estaríamos bien. Y que cuando mi tiempo en la tierra termine, mi hijo mayor estará allí para recibirme, junto a mi padre, mi padrastro. Ahora conozco a otras personas que han muerto, personas que amo, que son importantes en mi vida. No los veo aquí en la tierra y el mundo de Dios está aquí. Creo que existimos en medio de eso. Tuve una sensación abrumadora de estar en casa, de estar donde realmente pertenezco, donde pertenecemos. Me tomó varios meses recuperarme por completo. Aún sentía mucho dolor. Me sentí un poco triste, deprimido. Ver el infierno y el cielo me cambió y me hizo priorizar a los demás. Así que a los 35 años me uní a la reserva del ejército. Me convertí en capellán. Los soldados que regresaban de la guerra se notaba que habían tenido una experiencia muy dolorosa o un daño psicológico o habían presenciado atrocidades, así que les ayudábamos con eso. Contestábamos llamadas telefónicas a las 2 o 3 de la madrugada. Íbamos con ellos a entrenamientos, pasábamos tiempo juntos. Siempre les decía que hay esperanza, que la depresión no es para siempre. Creo que en todo el mundo hay muchas experiencias cercanas a la muerte, única y de diferentes culturas y trasfondos, sean estadounidenses o no, de todo tipo de religiones, porque la muerte es tan real como la vida. Y creo que Dios es misericordioso sin importar la religión que se tenga. Permite pasar por eso, para que podamos buscarlo en el proceso. No sé por qué algunos sobreviven y otros no. Desearía no haber sobrevivido. Han sucedido buenas cosas aquí, como el nacimiento de 5 nietos. Ver a mis hijos graduarse, es decir, ha sido glorioso de muchas maneras, pero no se compara con el cielo. Eso es más real. Esa es mi realidad. Esta no lo es. ¿Qué tenemos más en común como humanidad que la muerte? Y saber que hay esperanza más allá de esta vida, que realmente hay belleza y relación y amor y aventura en el horizonte. Todo nuestro ser, toda nuestra historia y nuestros recuerdos no terminan y no nos convertimos en algo más, sino que continúan. La gente debería mantener la mente abierta sobre lo que está sucediendo y no aceptar todo lo que escuchan de los demás, ni de mí, ni de nadie. Sean escépticos, hagan preguntas, analicen las cosas. Hay cosas que no podemos explicar y creo que debemos documentarnos tanto como podamos. La documentación es importante.
Sin eso, es solo una historia interesante y ya está. Hay un límite a lo que podemos hacer. Somos seres humanos y hacemos lo mejor que podemos. Creo que la mayoría lo hace. No tenemos todas las respuestas y no creo que alguna vez las tengamos, al menos en el ámbito científico. ¿Qué es el alma humana? ¿Los humanos tenemos alma? ¿Sigue viviendo después de la muerte? No creo que la ciencia tenga la respuesta a esto. Solo creo que estas experiencias cercanas a la muerte sugieren que eso es posible. En memoria de Marco e Ile Cordic. Después de la muerte. Cuando tuviste el paro cardíaco, ¿no crees que solo alucinabas? No, señor. Le aseguro que no. Es real. He vivido con ello durante bastante tiempo, 3 años, y no se lo he contado a nadie porque no quiero que me pongan una camisa de fuerza. Pero usted parece alguien muy razonable. Eso fue muy real. Love has no time. You're out of your body and out of your mind. Float into the sky. A sweet hello. Faith and goodbye. All of the colors, all of the sounds, stunningly bright and beautifully loud. I see it all of my doubts fall. Everything's clear now. When we're together, I won't let you down. Bleeding my heart out. Don't disappear now. There's more hope than ever now. I know what love means, so I surrender, follow your lead. I know it's hard to believe, it's bigger than you, much bigger than me. All of the colors, all of the sounds, stunningly bright, beautifully loud. I see it all of my doubts fall. Everything's clear now.
together.